Bueno, en este momento vamos a realizar la explicación de la propuesta de solución que nosotros como grupo vimos ante la propuesta del proyecto integrador número 2 de electrónica de la Facultad de Aeronáutica, cual consiste en una alarma para límites de alerón. En el documento de la propuesta nos dan ciertos puntos muy importantes. Primero, nos dan un voltaje de trabajo de 12 voltios. Nos dicen que necesitamos implementar un diseño que asemeje esa alarma para tres estados. El estado de equilibrio, que sería 0 voltios en la entrada, un estado de límite superior, que sería 5 voltios, y un estado de límite inferior, que sería de menos 3 voltios. Esos voltajes serían los voltajes de entrada a nuestro circuito. Necesitamos un voltaje de trabajo de 12 voltios y en la salida, para asemejar nosotros esos estados, necesitamos una carga que sería una lámpara que trabaje a 24 voltios. Nos dicen como restricción que solo podemos implementar y diseñarlo con la ayuda de componentes de semiconductores vistos en clases y nada de tecnología de microcontroladores o algo programado o entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, nosotros como grupo identificamos el problema y como solución proponemos implementar este circuito está construido principalmente como la tapa de control con dos transistores. Uno es un NPN, que es el que se encargará de funcionar con el voltaje de entrada más 5 voltios, y un PNP, que es el que nos va a funcionar para el voltaje de entrada de menos 3 voltios. Básicamente nosotros sabemos que podemos configurar el transistor y usar sus dos fases de trabajo, que son corte y saturación. Nosotros en teoría pudimos ver de que el transistor en estado de corte funciona como un interruptor normalmente abierto, y en estado de saturación como un interruptor normalmente cerrado, ¿verdad? Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es que llega uno de los voltajes de entrada al transistor adecuado. Este cambia su estado de corte a saturación y de esa manera nosotros podemos activar la bobina del relé. Activamos la bobina del relé para que, una vez energizado el relé, cambie sus contactos internos y pase de su contacto normalmente abierto al cerrado. En el normalmente cerrado, ahí donde tenemos conectadas los bombillos, y de esa manera se enciende el bombillo, que en este caso nuestra etapa de potencia sería esa, sería el relé. Le hemos puesto un diodo conectado a la inversa para que nos proteja el transistor de posibles corrientes parásitas que se generen por las bobinas de los relés. Y básicamente de esa manera nosotros que tenemos la propuesta. Aquí podemos observar que el circuito trabaja con sus tres voltajes de entrada. Este sería 0 voltios, este estado, donde tenemos este interruptor abierto, y podemos observar que ninguno de los dos focos se enciende porque suponemos que el alerón está en su estado de equilibrio, no tiene ningún movimiento. Por las características del simulador y las galerías de los elementos, no tenemos otros interruptores con más opciones, entonces hemos visto la necesidad de usar este. Una vez cerrando este, nosotros podemos cambiar este otro interruptor para cambiar los voltajes de entrada. Si nosotros ponemos de voltaje de entrada 5 voltios, llegan estos 5 voltios y estos 5 voltios llegan al transistor NPN y al PNP, pero en el PNP, por lo mismo que su región es positivo, negativo, positivo, no se activa, se mantiene en corte, mientras el NPN se satura. Al saturarse este, le llega la corriente que necesita el relé para energizarse y cambiar el estado de sus contactos para que se active el foco. Podemos aquí observar que hacemos el cambio a los menos 3 voltios y ahora
se activa el foco o lámpara verde y se desactiva el azul. Nosotros aquí con la ayuda de estas probetas, vamos a medir voltaje, lo vamos a medir en el colector de ambos transistores para que podamos observar que entra de forma alterna. Bueno, aquí está 0 voltios, equilibrio total, y a activar el interruptor, al cerrar este y que quede este interruptor en la posición de menos 3 voltios, podemos observar cómo el transistor se satura, se energiza el relé y se enciende esta lámpara. Cambiamos el interruptor, ahora cambiamos un voltaje de entrada de 5 voltios y ahora podemos observar cómo entra este transistor en saturación y este en corte, y de esta manera se enciende esta lámpara. Y de esa manera nosotros proponemos como solución ante el problema que se nos daba en el proyecto. Gracias.